Nombres de Dios, clase 4, audio 3. Otra de las facetas que podemos extraer del nombre Jehová es que el Dios de la redención es presentado debajo de ese paraguas del nombre de Jehová. O sea, debajo de ese nombre de Jehová encontramos redención. El nombre de Jehová se distingue de todos los otros nombres divinos por este distintivo, el distintivo redentor, la redención. Esto es impresionante. A partir de que se relaciona con el hombre, Dios, a partir de que se relaciona con el hombre, lo hace advirtiéndole, juzgándole y prometiéndole salvación. Cuando el pecado entró y la redención se hizo necesaria, fue Jehová Dios, fue Jehová Elohim quien buscó a los pecadores. Acuérdense, ¿no? Génesis 2, 16, 17. Dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Jehová mandó al hombre diciendo lo que tenía que hacer. Él se convirtió en autoridad, se declaró como la autoridad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, etc. ¿Qué quiero destacar aquí? Que dice mandó Jehová. Y después que en ese mismo versículo se encuentra el concepto de la moralidad, dice el bien y del mal. Y en estos tiempos donde no se puede hablar de moral, donde no se puede decir moral objetiva, prácticamente es mala palabra. ¿Sí? Oh, sos un intolerante y demás. Pues bien, nosotros creemos en el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová se distingue porque es el nombre del Redentor. Y ese nombre, a partir del cual se relacionó, ese nombre de Dios, a partir del cual Él se relaciona con sus criaturas, aparece en el contexto donde Él manda al hombre de lo que está bien, le manda acerca de lo que está mal. Él se declara en autoridad. Y el hombre, dice también en Génesis 3, 8, a lo conmovedor, porque también cuando el pecado entró y la redención se hizo necesaria, fue Jehová el que nos buscó, ¿sí? Porque dice en Génesis 3, 8, 9 que el hombre y la mujer que se escondían, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esto es conmovedor, ¿no? Porque venimos definiendo y tratando de explicar la magnitud, la dimensión, el alcance del nombre de Jehová, el glorioso nombre de Jehová, ¿sí? El nombre incomunicable de Jehová es el mismo que salió a buscarnos mientras nosotros nos escondíamos en el huerto, llamándonos por nuestro nombre. ¿Dónde estás? Ese es el nombre de Jehová, no es el inalcanzable, el que se esconde en las nubes, el que está lejos, allí en la eternidad, autosuficiente. No solamente eso, también tiene esta dimensión y también tiene este alcance, el Dios Redentor, porque dice que los vistió con túnicas de pieles de animales sacrificados, Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él los vistió. Es el Redentor. Es tremenda esta historia. Y el concepto que se desprende de este Jehová, que los llamó, los buscó, los encontró y los vistió. No estén más desnudos. Les quitó su vergüenza. Esto no fue sin consecuencias, ya sabemos y conocemos ese desenlace. Como Redentor, se hace hincapié, donde aparece el nombre de Jehová en la Escritura, se hace hincapié en los atributos de Jehová que el pecado y la salvación del hombre ponen en ejercicio. Cuando Dios entra en el escenario para resolver el problema del pecado y la salvación del hombre, pone en ejercicio atributos que están conectados al nombre de Jehová. Estos son su santidad, por ejemplo, ¿sí? Recordamos, antes de avanzar,
Génesis 2, 16 al 17, lo leímos recién cuando dice que mandó Jehová al hombre que no coma del árbol del huerto, de la ciencia del bien y del mal y demás. Ahí ya hay una tendencia y un indicio de parte que Dios dice eso está bien y eso está mal, eso sí, eso no. Hablamos de su santidad. El Levíticos 11:45 nos indica, porque yo Jehová, dice, yo soy Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. El nombre de Jehová conectado con el atributo santidad. También vemos el odio y el juicio sobre el pecado. Un Dios 3 veces santo, que está en oposición al mal, en oposición al pecado. Deuteronomio 32:36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, un Jehová justo, un Jehová que juzgará, es decir, que no se le escapan las cosas, que no las va a dejar pasar. Hay justicia y hay orden en el nombre de Jehová. También vemos eso en Génesis capítulo 6, 5 al 7, cuando dice, en el contexto de la decadencia moral de ese tiempo, en lo cual desemboca en el diluvio, en el juicio, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y varias veces aparece Jehová en este pasaje. Génesis 6, 5 al 7 también dice que Jehová dijo que raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado y demás. Bueno, Jehová, el que odia el pecado, el que se indigna con el pecado, el que ve el pecado y no hace como si nada. Por eso, mis queridos hermanos, si nosotros invocamos el nombre de Jehová, no podemos hacer vista gorda con el pecado, nuestro y de nadie, porque por dignidad, porque el nombre de Jehová indica esto, tiene este componente, su odio y juicio sobre el pecado. ¿Sí? Podemos añadir un pasaje más que está en Éxodo 34:6, donde dice, ¿se acuerdan de este episodio donde Moisés se esconde en una peña y la presencia de Jehová se manifiesta y dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? No solamente que odia el pecado y juzga el pecado, pero también perdona el pecado, y es fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Hay una combinación perfecta de justicia, de santidad, de misericordia. El Dios Redentor, de Él estamos hablando, de Jehová. Por eso también una de las características que componen a esta faceta del nombre de Jehová como el Dios de la redención, otra de esas características es su amor y redención por los pecadores, pero siempre con rectitud, es decir, sin violar sus atributos, todo en equilibrio perfecto. La salvación de Jehová, su amor y redención por nosotros, los pecadores. Esa salvación de Jehová que sin sacrificio y sin derramamiento de sangre es imposible, no tiene base escritural. Isaías, leamos en Génesis 8:20, vemos que Noé, dice, edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto en ese altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, etc. Génesis 8:20 al 21. El altar, Jehová, el corazón de Jehová, interesante, ¿sí? Este versículo, este pasaje. También Isaías 53 nos habla de ese Jehová Redentor y su amor por los pecadores, su salvación, porque dice Isaías 53, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Más adelante todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el Jehová que interviene en los asuntos de nuestra miseria y los resuelve de forma concreta y definitiva, pone a nuestro alcance la redención.
Además, Isaías 53 avanza y dice en el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Acá vemos un pasaje profético, mesiánico al mismo tiempo, para ser estudiado aparte, ¿sí? Pero vemos el nombre de Jehová involucrado en una de las profecías, en uno de los pasajes que más o mejor ilustra la sustitución y la obra de Cristo a nuestro favor, y la redención. Así que interesante, su amor y redención por los pecadores. Esta es otra faceta del Dios redentor, del nombre de Jehová.